Iniciamos este ciclo de programas que hemos titulado Hijos de Arica para sostener una amena conversación con muchos ariqueños que por diversas circunstancias hoy se encuentran lejos de su tierra natal. El objetivo de esta charla es, además de conocer las vivencias de estos ariqueños en el aspecto personal, queremos saber también cómo ellos ven el Arica actual y cómo les gustaría verlo en el futuro. En cada uno de estos ariqueños podemos advertir que a pesar de los kilómetros que los separan de Arica, llevan muy dentro de sus corazones este trozo de terruño nortino. Hoy, en este primer capítulo, conversamos con el ingeniero comercial don Eduardo Hoyos Lombardi. ¿Cuántos años lejos de Arica, Eduardo? En mi última salida de Arica, más de 30 años ya, desde 1986, a pesar de que yo ya había salido de Arica siendo muy niño a estudiar a Santiago. Durante todos estos años has desarrollado muchas actividades fuera de Arica. Sin duda. Primero estuve estudiando en Santiago entre los años 1966-67 hasta el año 78. Volví a Arica a estudiar en la universidad el año 79 y después de recibirme trabajé en Arica hasta el año 86. He vivido en Antofagasta, en Iquique, en Rancagua, en Santiago, en Viña del Mar. Principalmente, ¿qué funciones cumplían? Bueno, yo me recibí de ingeniero comercial el año 83 y trabajando en distintas empresas me fui trasladando en algunas ocasiones por medio de la misma empresa y luego cambiándome de trabajo tuve la ocasión de moverme en las distintas ciudades del país. ¿Cuántos hijos, Eduardo? Tengo 7 hijos vivos, tuve 8 hijos, 5 hombres y 3 niñitas. El mayor de 36 años, el menor de 20. Tengo ahí de todas las edades entre los 36 y los 20. ¿Tú te acuerdas los nombres de cada uno de ellos, no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Quiénes son? Felipe, el mayor, de 36. Matías, el segundo, que tiene 30. María Paz, que tiene 29 años y vive en San Pedro de Atacama. Ella tenía una melliza, María José, que falleció cuando tenía poco menos de un año. Después está María Jesús, que tiene 27. Eduardo, de 26. Raimundo, de 25. Y el Concho, que es Vicente, de 20. Eduardo, ¿muy pesada la carga para educar a 8 hijos? Económicamente, sí. Yo siempre que me hacen esta pregunta, he llegado a la conclusión que de hasta 4 niños las familias se manejan más o menos igual. De 5 para arriba el manejo es distinto. Se manejan de 5 para arriba, cualquier número, se manejan de la misma forma. El problema es que se va transformando en una carga económica cuando tienen que entrar a la universidad los chiquillos. Claro que sí, y de acuerdo a eso yo hablaba de la parte económica, pesar la carga, pero también las responsabilidades como padre. Sin duda, ahora las responsabilidades como padre desde el primer hijo son las mismas, digamos. Y ahora el papá o la mamá, la familia en general se distribuye los afectos en forma igualitaria. Así que yo no tengo mayores diferencias, creo, en el manejo de una familia con 2 chiquillos o con 6 o con 8, digamos. Qué bueno, buenas condiciones personales, ¿no es cierto? Así es. Oye, Eduardo, tus padres, ¿quiénes son tus padres? Bueno, mi padre es Eduardo Hoyos Río, es un arquitecto que arraigado en la ciudad de Arica desde el año 52. Todo el mundo lo conoce aquí. Él llegó por una comisión de servicios de ferrocarriles del Estado. Cuando se tituló de arquitecto ya. Recién titulado arquitecto, yo creo que tenía menos de un año de titulado, lo mandaron en comisión de servicio a Arica, se fue quedando y lleva más de 60 años en Arica. Y ahí conoció a su esposa, tuvo la familia. Ahí conoció a mi madre, Gloria Lombardi. Se casaron al poco tiempo de conocerse, pololearon muy poco tiempo, se casaron y
y vivieron toda la vida juntos hasta que falleció mi madre el año 2012. 12. ¿En qué barrio vivías tú en Arica tus primeros años, Eduardo? Desde que nací en 1954 hasta el año 65, vivimos en la calle San Martín, entre las calles O'Higgins y Chacabuco, en lo que después fue la Manzana Canepa. La Manzana Canepa. Claro. Esas casas las demolieron por ahí en los años 70, fines de los 70, se construyó la Manzana Canepa y por lo tanto ya ninguna de esas casas, que eran las casas de mi barrio de mi primera infancia, existen. Teníamos muchos amigos ahí en el sector, había una población de ferrocarriles del Estado por la calle Chacabuco, entre San Martín y la calle Vicuña Maquena. Entonces, con muchos niños, Arica era una ciudad que estaba recién creciendo, por lo tanto había una población infanto-juvenil muy importante en esa época. ¿Te acuerdas de algunos amigos de esa época, Eduardo? Amigos de mi primera niñez, por supuesto, amigos del barrio. ¿Del barrio? Amigos del barrio está quien es hoy día el doctor Patricio Negrete, vivía a un poco más de una cuadra de mi casa. Los hermanos Bustos. Mira, qué bueno que me menciona el doctor Negrete. Negrete, porque lo vamos a poder traer al programa. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno. Patricio es un gran amigo que hemos mantenido una amistad hasta el día de hoy. Ya. ¿Qué otros nombres? Bueno, los hermanos Bustos, vivían también los hermanos Chaparro, hijos de un agrónomo, de don Guillermo Chaparro, los hermanos Barbosa, hijos de don Pedro Barbosa y de Malú Barrios, que también es arquitecto y que vive en Arica hasta el día de hoy. Yo diría que esos son los que más me recuerdo en este momento. De esa primera etapa de tu vida. Oye, ¿y cómo era la vida en el barrio? ¿Qué hacían? A ver, éramos un barrio en que todos éramos niños más o menos de las mismas edades. ¿Qué edad de verdad? Yo diría que fluctuaban entre los 12 y los 5 años, los más chicos. Bueno, yo ahí viví desde que nací, pero yo tengo recuerdos desde más o menos los 5 años. Y eran las típicas cosas de niños de 5 años. Nos juntábamos en las casas, nos invitaban a jugar a las casas. En ese tiempo jugaba muy poco en la calle en esa época. En esa primera infancia. Menos los malones, entonces, ¿no? Para ustedes. Es que lo que pasa es que eso yo lo viví ya en mi segundo barrio. Vamos a llegar a esa etapa entonces. Oye, así que esa primera etapa simpática, la parte juvenil. La vida familiar en ese momento, ¿cómo era en Arica? A ver, se vivía mucho adentro de las casas, digamos, y se compartía mucho en el barrio. Yo diría que todos los vecinos del barrio, además se tocó la coincidencia que eran matrimonios más o menos de las mismas edades del matrimonio de mis padres. Entonces eran muy amigos todos los vecinos con mis padres y entre ellos, y por lo tanto se compartía mucho al interior de las casas. Me llamó la atención eso. ¿Por qué no jugaban en la calle? Era más dentro del hogar, me decías tú. Lo que pasa es que San Martín era una calle de harto movimiento. Era peligroso. Era una entonces. Calle peligrosa. Igual que Chacabuco y O'Higgins eran calles de mucho movimiento. Y son importantes hasta el día de hoy. Hay que recordar que Arica llegaba hasta poco más allá del hospital, por lo tanto, cuando yo nací. Por lo tanto, todo se realizaba en muy pocas cuadras y había mucho movimiento vehicular en esas pocas cuadras. Oye, y en tu segunda etapa, la parte colegio. Bueno, el año 65 nos fuimos a vivir a la calle 18 de septiembre, arriba, frente a lo que hoy día es la iglesia del Sagrado Corazón. Perfecto. Y ahí yo ya estaba en quinto básico, una cosa así, y por lo tanto ahí ya tengo más recuerdos de nombres de compañeros, amigos, ¿ya? Habiendo mantenido muchos de los amigos que había tenido en la infancia. En la infancia en la calle San Martín. Y de ahí tengo más recuerdos. Frente a la casa, en el sitio donde hoy día está la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, era un sitio eriazo. Y por lo tanto, evidentemente, era una cancha de fútbol. Practicaron el fútbol entonces. Ahí ya salían a jugar a la calle. Ahí sí cruzábamos la calle 18 de septiembre y jugábamos a la pelota
con los chiquillos de ahí del barrio. Habían dos poblaciones importantes. Estaba la población del Banco del Estado, que fue una de las primeras que se construyeron en esa época. Que es una de las primeras que se construyó a esas alturas. Estaba el edificio Lastarria, que existen hasta el día de hoy, y se estaba construyendo la población Magisterio. Por lo tanto, ahí ya conocí un montón de amigos nuevos en el barrio y armábamos pichangas, yo diría que todos los días. Oye, ¿algunos nombres, Eduardo, de esos amigos? De los de ese barrio, el Chato Campbell, que vivía en el edificio Lastarria, Jaime Torrealba, que vivía un poquito más abajo, con quien éramos compañeros de curso además, Sergio Muñoz, a quien le decíamos Ferrilo, que también vivía en el edificio Lastarria. ¿Por qué Ferrilo, oye? Porque él tenía un problema de fisura palatina y era gangoso. Así que desde su casa le decían Ferrilo y nosotros lo adaptamos ahí a Ferrilo. Después en la población del Banco del Estado vivían los hermanos Sir, que eran hijos del administrador de Endesa de la época, de Rodolfo Sir, era Rodolfo, Marcelo y la María Teresa, los hermanos Zúquer, los hermanos Latorre, Aldo Pepe y su hermana Gina. Ahí nos conocíamos casi todos. Yo diría que Oye, ¿y todos participaban en el fútbol? ¿O casi todos? Los hombres participábamos todos. Los hombres participábamos todos. Pero además, curiosamente, hacíamos carreras de bicicleta alrededor de la población del Banco del Estado. Y ahí sí que esas competencias de bicicleta eran mixtas. Ahí participaban hombres, mujeres, no había distinción de género. Y la vida en cuanto a carrete. En esa edad. Los carretes eran malones. Eran los famosos. En general, los carretes eran malones en que alguna mamá se apiadaba de nosotros y nos facilitaba la casa. Y llegaba cada uno con alguna cosita, con una bebida, con papas fritas, con ramitas, etcétera. En general no nos dejaban tomar trago, así que yo diría que el trago empezó ya después de los 18. Y como te decía, los malones eran la forma de carretear y la forma de conocernos y de empezar a pololear. Oye, ¿y de qué hora a qué hora? A ver, los malones empezaban tipo 7 de la tarde, poquito antes o después de que se pusiera el sol y nunca más allá de las 12 de la noche. ¿Y en qué lugar? En el patio de las casas. ¿En el patio de las casas? ¿Se turnaban? ¿Se alternaban? Normalmente se alternaban y lo hacíamos en la casa de nosotros. ¿O el que tuviera el mejor patio más adecuado? ¿Se adaptaba para la fiesta o no? En general las casas de ahí de la población Banco del Estado, del Magisterio, tenían buenos patios, así que todos teníamos como para hacer, como para alguna semanita poner la casa. Además de estas vivencias tuyas en esa época, ¿qué es lo que más te llamaba la atención comparado con lo que hay actualmente ahora en Arica? A ver, uno que nos conocíamos todos. Bonita es compartir, ¿ah? Claro, todos. A ver, una de las cosas que hacíamos mucho era juntarnos en la plaza los días domingos, al mediodía, a la hora del desfile. A la hora del desfile. En esa época había desfile militar todos los domingos a las 12. Entonces, un paseo muy tradicional era ir al desfile y después del desfile quedarse conversando los grupos de chiquillos en la plaza. Así conocimos a muchas de las chiquillas con las que pololeamos en la época. Nos hicimos más amigos. No te voy a preguntar cuántas pololas. Algunas. Eduardo, en la zona sur de nuestro país se estilaba la misa y el paseo a la plaza. Aquí sí, también. También había misa en la mañana, en lo que hoy día es la Catedral de San Marcos. A continuación de la misa venía el desfile. Se hacía. Lo que pasa es que yo no era de misa, pero muchos de mis amigos sí asistían a la misa dominical y de ahí al paseo en la plaza. ¿Y después de la tertulia del desfile? Después nos íbamos a almorzar y normalmente después del almuerzo a la matiné. ¿Único cine? En esa época había 3 cines. Estaba el Cine Rex. Qué interesante. Estaba el Cine Rex, que estaba en la calle 21 de Mayo, arriba entre Blanco Encalada y General Lago. Estaba el Cine Nacional, que hoy día es el Teatro Municipal, que estaba en la calle Baquedano, donde está hoy día el Teatro Municipal, entre Sotomayor y Colón. Y
y estaba el Cine Colón, que era el cine nuevo. ¿El que rige hasta frente, ahora? Frente a la plaza. Ya. Frente a la plaza, ahí en la calle 7 de julio. Oye, el horario de la La matinée normalmente era a las 2:30 de la tarde. 2:30. Después había un vespertino. Había matiné, vermú y noche en los cines. El vermú. No Ya. había, en Arica solamente el día miércoles era rotativo. Ya, ya. Pero el resto de los días eran 3 funciones, 2:30, 6 de la tarde y 9 de la noche. La nocturna. Por supuesto que ustedes no iban a la nocturna. No, nosotros matineo, máximo vermú. Yo creo que a la Vermú empezamos a ir cuando ya teníamos más de 15 años. Ah. Y yo ya no estaba en Arica. Ya digamos, tú no así estabas en Arica. yo ya me había venido interno. Oye, las películas en blanco y negro. Las películas No eran mudas todavía, ¿no? había de todo, no, ¿Sí? había de todo. Ya habían películas en colores. Ya. Ya había salido la película Ben-Hur, por ejemplo, de Charlton Heston. Estaba de super moda John Wayne como vaquero, pero eran películas en colores. También daban películas en blanco y negro que eran un poquito más antiguas, pero las películas ya eran en colores. Eduardo, tú pudiste estudiar en el colegio primario y después secundario. Así es. ¿Cómo era la educación en esa época? ¿Cómo la considera comparándolo con lo que hay actualmente? Yo tengo muy lindos recuerdos de la educación, especialmente de la educación que hoy día es básica, la preparatoria que le llamábamos nosotros, claro. que era de primero a sexto. Yo ¿Por qué? estudié en la escuela número 1 de hombres, Ya. República de los Estados Unidos de Norteamérica, que junto con la escuela 2 de niñas componían lo que es el grupo escolar, que está donde está hoy día, en la calle General Lagos, en la esquina de San Marcos, en la esquina con San Marcos. La escuela era el profesor. En primaria, el profesor durante los 6 años. El profesor, los 6 años, Ya. que nos hacía todos los ramos, incluido educación física. También corría. Claro, no había inglés hasta sexto básico, Ya. hasta sexta preparatoria. No había idioma. Había inglés, no había idioma, y por lo tanto este profesor nos hacía todos los ramos. ¿Y te acuerdas el nombre de tu profesor? Me no? acuerdo perfectamente, ¿Sí? porque además tengo no solo tengo recuerdos muy, muy lindos de él, sino que tengo el sentimiento de que yo soy parte de lo que soy por él. No te puedo creer. A Mi ese... profesor era don Gaspar Cervantes Navarro. Oye, el apellido, ¿eh? Sí. Y yo creo que cada uno de los ariqueños que nos tocó vivir esa época, tenemos el orgullo del profesor que nos tocó. Yo creo que eran todos profesores normalistas, que tenían una vocación por el magisterio que hoy día se ve poco. Ya. ¿Qué fue lo que más te legó él? ¿Qué te impactó en él? A ver, la responsabilidad, el gusto por estudiar, la exigencia de sacar el máximo de la potencialidad que uno tiene. Yo diría que todas esas cosas el profesor Cervantes se las inculcó a cada uno de nosotros. ¿Tú supiste hasta qué años estuvo él ejerciendo como maestro? No supe hasta Porque qué después año. perdiste contacto. Yo sí lo fui a ver varias veces durante mis visitas a Arica. Él falleció ya hace unos años, hace unos 10 años atrás. Y yo diría que ejerció el magisterio hasta los 70, por ahí. Hasta los 70 años de él, digamos. De él, de edad. Sí, Ya. una cosa así. Y después en la parte secundaria, Eduardo. Después a mí me tocó la reforma, yo soy el hijo de la reforma. No te puedo creer. Yo ¿Viviste esa experiencia? Cuando tenía que pasar a primero humanidades, se acabaron las humanidades y pasé a séptimo. Oye, Todos los que salieron el año antes que yo... ¿Hubo frustración? No, fíjate, ¿no? Porque antes de llegar a primera humanidad era un logro, ¿no es cierto? Sí, yo diría que hubo una sensación extraña, Ya. hubo una sensación extraña. Además, Arica había sido la ciudad de la reforma, el modelo de reforma. Partió en Arica, po. Partió en Arica. Entonces, Oye, oye, ejemplo para todo el país. el séptimo básico en Arica existía desde antes que entráramos nosotros. Ya. Que entráramos nosotros, que llegara la reforma al resto del país. Ya. Sin embargo, todos los chiquillos que salieron el año anterior al que yo salí del colegio el año 71, los que salieron el año 70 salieron de sexto humanidades y yo salí de cuarto medio. De cuarto Yo medio. soy el primer, somos la generación del primer cuarto medio. De Arica.
A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí. ¿Y ahí cuándo comenzó tu inquietud por seguir la profesión de ingeniero comercial? A ver, ¿Influyó algún profesor, alguien? Yo siempre fui muy bueno para las matemáticas. ¿Ya? Seguiste el ejemplo de tu papá. Y los niños buenos para las matemáticas son ingenieros. Ya. Y la verdad es que yo estudié 5 años de ingeniería civil antes Comercial. antes de cambiarme a ingeniería comercial Ya. y de volver a Arica a estudiar ingeniería comercial. Yo estudié 5 años de ingeniería civil en la Universidad de Chile en Santiago. En Santiago. Antes. Ya. Sí. Ahora, ¿por qué ese cambio de carrera? Eh, ¿Hubo motivo económico o no, práctica? hice una práctica, ¿Ya? de terreno y la verdad es que me cargó. Ah, ¿sí? Sí. Y tuve la apertura de mente de mi padre cuando le dije que no me gustaba y él me dio la posibilidad de cambiarme. Y me cambié a ingeniería comercial a Arica, volví a estudiar Arica después de muchísimos años. Y esa carrera la terminé como en 2 años y medio porque me reconocieron todas las matemáticas, me reconocieron las estadísticas, me reconocieron algunos ramos de introducción a las ciencias sociales que yo había hecho en la escuela de ingeniería. Por lo tanto, me demoré poco en titularme de ingeniero comercial en Arica. Digamos. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando actualmente en las funciones que cumple ahora? Los últimos 8 años, los últimos 20 años he trabajado en el mundo de la salud. Y los últimos 8 años en la Clínica Valparaíso, en Valparaíso. En este momento. Sí. Ya. Después de esta etapa ya funcional, ¿cuántas veces tú has viajado a Arica? Mira, yo viajo a Arica prácticamente todos los años. Todos los años. Prácticamente ¿Tu todos padre los años. sigue viviendo en Arica? Mi padre vive en Arica, mi mamá falleció el año 2012. Mi padre acaba de cumplir 90 años, por lo tanto... Oye, un acontecimiento muy especial, supongo. Así fue. Hicimos una reunión familiar y con sus amigos en el 25 de febrero, que es el día del cumpleaños de mi padre. Nos juntamos más de 60 personas. Yo fui con todos los hijos que viven en Chile. Fui con mi nieto. Estuvieron mis hermanas, estuvo mi hermana, mis primos. Fue un momento muy lindo. ¿Y toda la familia por parte de tu mamá? Prácticamente toda la familia por parte de mi mamá. Los Lombardi. Los Lombardi estuvieron Ya, todos. Sí. Casi todos. Sí. Ahora, cuando tú emigraste de Arica y después empezaste a volver a Arica, ¿viste algún desarrollo, un potencial? A ver, yo diría que desde que yo me fui me tocó vivir la parte mala de Arica, la parte fea de Arica. Yo me fui de Arica el año 86, ya venía muy de capa caída. La zona franca de Iquique le había quitado mucho movimiento a Arica. Después vino la zona franca en Tacna, y quedó una ciudad metida entre 2 zonas francas. Por lo tanto, el único movimiento es el movimiento del poco comercio que hay y la agricultura del Valle Zapa. Eduardo, ¿y eso te motivó en cierta medida no cumplir y desempeñarte en Arica? Retornar a trabajar. Sin duda, yo no tenía nada que hacer en Arica, nunca hubo ninguna oportunidad laboral en Arica desde el año 86 que yo emigré y que ya no volví más, digamos. Ahora, cuando tú vas a Arica, ¿qué te gustaría ver de Arica? A ver, yo me acuerdo de una Arica pujante, de una Arica en que se hacían cosas, que siempre crecía, de la época de la Junta del Alto de Arica. Era una ciudad que estaba permanentemente creciendo. Y hoy día es una ciudad que uno la ve estancada, con una serie de obras inconclusas, con muchos edificios a medio terminar, otros a medio habitar, terminados pero a medio habitar. Los jardines descuidados. Yo diría que se ve una ciudad como dejada de la mano de Dios, como se dice. ¿Y a qué atribuyes ese hecho tú, Eduardo? A ver, yo creo que aquí hay dos ¿Muchos cosas. factores? Hay varios factores.
yo creo que Arica no es una ciudad que se pueda sostener por sí misma. Yo diría que Arica, en la época que era peruano, vivía mucho de Tacna y del nexo con el resto del Perú y con el flujo de Bolivia. Hoy día mantenemos el flujo de Bolivia, tenemos la agricultura, pero Arica no tiene más que eso. Y por lo tanto requiere, a mi juicio, requiere de incentivos centrales. Requiere de leyes de excepción, requiere que el gobierno central se preocupe de que Arica surja. Tenemos al lado a Tacna, que ¿Qué manera el Perú, crecer, el Perú sí lo ha hecho, claro. El Perú teniendo claro que Tacna tiene la misma problemática de Arica, ha creado leyes de excepción, ha creado incentivos y hoy día Tacna es una ciudad de casi 700.000 habitantes. Y Arica tiene menos de un tercio de eso. ¿Cómo te gustaría ver el Arica del futuro? A ver, a mí me encantaría, que el gobierno de turno, que el Estado se preocupara y hiciera algunas leyes de excepción para Arica. Creo que Arica es una ciudad que debe enfocarse hacia el turismo. No merece estar abandonada. No merece estar abandonada. Tiene características propias, naturales, que la hacen que una ciudad que podría ser una tremenda ciudad turística, más que Iquique incluso. Tiene playas tan buenas como las de Iquique, claro. Tiene atractivos cercanos, maravillosos, todo el altiplano de la zona de Arica, el mismo Valle de Azapa, el valle de Yuta, la cercanía con Tacna, la cercanía con Bolivia, hacen que con dedicación, con preocupación y con plata, pudiese ser una ciudad con un tremendo potencial turístico. Tiene que haber un esfuerzo tanto público como privado. Sin duda alguna. ¿Sí? Sin duda alguna. El esfuerzo privado tiene que ir acompañado de un esfuerzo del Estado, porque Arica es una ciudad muy lejana, que no tiene medios, sino que se abastece de Santiago, o sea, su abastecimiento está a más de 2.000 kilómetros. Y por lo tanto es un abastecimiento caro. La única forma de abaratarlo o de hacerlo atractivo es con alguna ley de excepción que lo pueda hacer surgir. Desde tu punto de vista, considerando que tiene una agricultura muy excelente, digamos, la ciudad de Arica, creo que el turismo entonces sería la palanca de desarrollo futuro, ¿no? Sin duda, aparte de la agricultura, yo no descarto lo que se ha ido haciendo en el valle. El valle ha ido mutando. Partió siendo un valle solamente de olivos y por lo tanto productor de aceitunas. Hoy día es un valle donde se producen las aceitunas, se produce tomate. Yo diría que Chile se abastece de tomate desde Arica. Se producen cítricos, se están produciendo mangos, se están produciendo limones y naranjas. Yo diría que lo que están haciendo también las semilleras de maíz es importante, a pesar de toda la preocupación que hay por parte de los ecologistas, pero yo diría que son fuentes de trabajo importantes para la ciudad. Creo que hoy día tiene muy pocas. Incide mucho la absorción laboral, ¿no es cierto? Así es. Y eso le da vitalidad a una ciudad como es Arica. Así es. Eduardo, bueno, podríamos seguir hablando mucho de Arica, especialmente con esa visión de quienes han enriquecido, pero siempre haciendo fuerza para verla grande, ¿no es cierto? Así es. Tenemos que llegar al término del programa, despedirte, Eduardo. Tenemos que despedirnos, invitarlo al próximo capítulo. A mí me gustaría, Ricardo, primero que nada agradecerte el que me hayas podido invitar. Partimos con este capítulo contigo, considerando el arraigo que tiene y lo que sientes por Arica, así que por eso te lo hemos considerado. Muchas gracias. Nosotros, a ustedes, señora, señor, dejamos a Eduardo tranquilo. Queremos compartir un nuevo capítulo de siempre Hijos de Arica y compartirlo con ustedes. Y para la próxima oportunidad vamos a tener a una escritora, a la señora María de la Luz Manuel Wilson. La próxima semana los invito cordialmente a continuar con este capítulo dentro de un programa que va a tener un ciclo aproximadamente de 4 meses. Los Hijos de Arica. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, Ricardo.
Chao.